Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy estamos con esta triste noticia donde 4 militares fallecieron exactamente en Guanta cuando estaban haciendo un operativo de vigilancia y fueron emboscados por una ala terrorista. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, este ataque terrorista finalmente deja a 4 personas fallecidas, miembros de las Fuerzas Armadas, y el Comando Conjunto ha sacado un comunicado. ¿Qué dice el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en conocimiento de la opinión pública? La madrugada de hoy, 4 de septiembre del 2023, una patrulla de las Fuerzas del Orden que se encontraba realizando acciones de control territorial en el Braem, dice el comunicado, sostuvo un enfrentamiento contra una columna terrorista en el distrito de Putis, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Durante el enfrentamiento, las fuerzas del orden lograron abatir a 2 delincuentes terroristas, los cuales cayeron con su armamento de largo alcance. Lamentablemente, durante esta acción fallecieron 4 valerosos miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos restos serán trasladados en breve a la ciudad de Huamanga. Se trata de Michael Bazán Peche, el exteniente, luego suboficial de primera, Anderson Arrigolia, está también el de tercera, Dani Cayagua Condori y Fermín Arroyo Guzmán. Asimismo, resultaron heridos otros 3 efectivos, quienes han sido llevados al centro de salud de la ciudad y ellos están con un pronóstico que todavía no se conoce. Se está intensificando las operaciones en la zona con la finalidad de identificar y capturar a los delincuentes terroristas implicados. Pues bien, para esta situación tan delicada, ya estamos conectados con Pedro Yaranga. Él es analista en seguridad integral, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Yaranga? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está detrás de este ataque a las fuerzas del orden? Por la dimensión del ataque, este no es un ataque, esto es una emboscada, y no es una emboscada a cualquier patrulla militar, esta es una emboscada a fuerzas especiales, eh, por lo que hemos actualmente cruzado informaciones, estaría detrás la misma fuerza principal, porque ya desde hace semanas en la zona se había detectado la presencia por lo menos de 1 o 2 columnas terroristas, tanto en las alturas del distrito de Putis, lugar del ataque, y también por la parte del distrito de Santillana, es decir, las alturas de la provincia de Huanta. Entonces, yo creo que sobre todo los debidos responsables de tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional ya debieron haber tenido conocimiento sobre esta alerta. Pero es el responsable, tiene que haber un responsable dentro del mando senderista, los remanentes terroristas que todavía están en el Braem, a cargo de esas 2 columnas que han emboscado a las Fuerzas Armadas. Todo parece que, bueno, las informaciones de hace semanas, yo estuve hace una semana medio por esa zona, por la zona del Braem, recién he retornado a Lima, y por lo que he escuchado en una información es que por esa zona estaba andando un integrante de la misma cúpula que era Mendoza o el Chato Mendoza, que me parece que podría ser el responsable de haber dirigido esta emboscada contra las fuerzas especiales. ¿Y él qué tipo de rol cumple dentro de los remanentes terroristas que todavía quedan en el Braem, que pertenecieron a Él Sendero es Luminoso? parte, él es parte integrante de la misma cúpula principal, actualmente bastante reestructurado, y mayormente integra la familiaridad antes se hablaba de los Quispe Palomino, ahora de los Quispe Palomino solamente queda uno, que es el camarada José. Entonces, yo creo que tras una evaluación minuciosa sobre lo que podría pasar dentro de esa organización terrorista, José se ha dado cuenta de que se estaba alejando de una familiaridad. Y lo que ha hecho ahora, o sea, de hace por lo menos más de un año, es reconstruir esa organización familiar. Entonces, en la misma cúpula actualmente ya están participando
parte de su familia, es decir, sus hijos y sobrinos, hijos del fallecido terrorista también de los Quispe Palomino. Y además algunos hombres experimentados, que en este caso sería Mendoza o el Chato Mendoza, quien más o menos se estaría integrando en el cuarto lugar de la ubicación de esta organización. ¿Y el Chato Mendoza tiene algún lazo de consanguinidad con los Quispe Palomino? No, ninguna. Sin embargo, es una persona que ha crecido dentro de la misma organización, es decir, muy niño fue incorporado a la organización. Desde ahí ha tenido una permanencia bastante satisfactoria para la evaluación de los dirigentes y por lo tanto han confiado en él, otorgándole cargos importantísimos y en este caso él sería el que estaría al mando de una de las fuerzas principales de esta organización. ¿Qué nos revela esta emboscada, señor Yaranga? Porque se hablaba después de la captura de estos senderistas que fueron traídos a Lima, si mal no recuerdo, el camarada Carlos fue traído con... El camarada Carlos. Camarada Carlos con otro acompañante más, fueron traídos a Lima y se esperaba que por esos días haya una respuesta de parte de estas columnas terroristas, pero no lo han hecho hasta hoy. ¿Por qué han esperado tanto? Esta es una respuesta justamente a esa operación importante de la Policía Nacional, capturando a Carlos y su guardaespaldas de Carlos. Si bien es cierto que Carlos no era un dirigente de nivel, sin embargo era un hombre de mucha confianza del camarada José, a tal punto que personalmente él lo ha confiado para que dirija operaciones importantes, acciones armadas importantes, como la matanza de Vizcatán del N, entre otras. Y de ahí viene la importancia de la captura de este Carlos. Y obviamente se esperaba de que tras esta captura importante, Sendero en el camino podría ser capaz de dar alguna respuesta. Y para eso lo común que ellos hacen es hacer el reconocimiento de vías importantes, aliarse con el narcotráfico y esperar. Pueden esperar semanas hasta meses, en este caso ha sido semanas, hasta que las fuerzas del orden bajen la guardia y hacer el ataque importante. En este caso fue una emboscada contundente. Bueno, imaginamos que igual las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Especiales van a continuar haciendo la vigilancia debida para poder también responder a estas columnas terroristas. Pero ellos, ¿dónde se estarían escondiendo? Porque si han bajado hasta Putis, en Huanta, entonces todavía deben de permanecer en la zona. Obviamente, mire, Pamela, Putis no es selva, es entrada a la selva alta. Es decir, el lugar de la emboscada es una zona de altura. Lo menos que ellos hubieran hecho es a lo mejor ponerse detrás de algunas piedras o confundirse entre los follajes de los hichos. Y probablemente de esa forma esperaron el avance de las fuerzas especiales. Es un corredor importante del narcotráfico, pero también trasiego de insumos químicos de la sierra hacia la selva para la elaboración de droga. De ahí que siempre hay que tener bastante cuidado en esa zona. Es más, siempre fue corredor del narcoterrorismo, todo lo que es la carretera que va de Huanta hacia Putis. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta de las Fuerzas Armadas. Seguramente van a continuar en su labor y lamentamos que se hayan producido estas muertes. Muchísimas gracias, señor Yaranga, por estar con nosotros. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, que estaba con nosotros hablando sobre este tema, que ha sido una emboscada terrorista a manos, aparentemente, del Chato Mendoza, que sería uno de los integrantes de las columnas terroristas que todavía quedan de los Quispe Palomino en el BRAE y que aparentemente tendría un cargo importante dentro de esta organización. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.